La expansión de OpenAI y los dilemas éticos. Después del lanzamiento de ChatGPT, OpenAI se convirtió en el epicentro de la revolución de la inteligencia artificial. Usuarios de todo el mundo comenzaron a interactuar con la IA, y en solo 5 días, se registró más de 1 millón de usuarios. La respuesta fue inmediata. ChatGPT no solo era una herramienta, era un fenómeno cultural. Pero mientras la fama crecía, también lo hacía la presión sobre Sam Altman y su equipo. Google, que hasta entonces lideraba la investigación con DeepMind, se sintió amenazado. Presentaron su alternativa, un chatbot llamado Bard, que en su primera demostración cometió un error garrafal. Afirmó que el telescopio James Webb había capturado imágenes de un planeta fuera del sistema solar, información completamente falsa. Este tipo de errores eran una oportunidad para OpenAI. ChatGPT había demostrado ser más confiable, más rápido y más creativo que la competencia. La IA no comprendía el mundo como un humano, pero sus algoritmos podían generar respuestas coherentes, precisas y, sobre todo, útiles. La percepción pública la convirtió en el símbolo de la inteligencia artificial moderna. Mientras tanto, dentro de OpenAI, surgían tensiones éticas. Algunos investigadores cuestionaban la velocidad con la que se desarrollaban los modelos, temiendo que la organización estuviera avanzando demasiado rápido sin considerar los posibles riesgos. Entre ellos estaba Ilya Sutskever, el científico jefe y arquitecto principal de GPT, preocupado por las implicaciones de liberar IA tan avanzada sin un control adecuado. En noviembre de 2023, la tensión alcanzó un punto crítico. La junta directiva, sin previo aviso, emitió un comunicado. Habían perdido la confianza en la capacidad de Altman para dirigir OpenAI. La noticia cayó como un bombazo. Ni Microsoft ni el propio Altman habían sido informados previamente. La decisión fue respaldada por Ilya, quien argumentaba la necesidad de una pausa ética. Pero Sam no se quedó de brazos cruzados. En cuestión de días, logró recabar apoyo interno y externo. Más de 667 de los 770 empleados de OpenAI firmaron para restituirlo, incluido Sutskever, quien en un comunicado público expresó arrepentimiento por su papel en el despido. La presión combinada de Microsoft y del equipo de investigación obligó a la junta a revertir la decisión. Altman volvió al control absoluto de la organización. Este episodio dejó en claro algo fundamental. En la era de la inteligencia artificial, el poder no solo reside en la tecnología, sino también en las alianzas estratégicas y la capacidad de movilizar apoyo. Sam comprendió que, para mantener la visión de OpenAI, tendría que navegar entre la ética, los intereses corporativos y las ambiciones personales. Al mismo tiempo, OpenAI continuaba expandiéndose en el terreno tecnológico. La compañía desarrolló DALL-E, capaz de generar imágenes a partir de texto, y posteriormente Sora, que produce videos de manera autónoma. Cada innovación ampliaba la influencia de la organización, consolidando a Altman como uno de los líderes más importantes de Silicon Valley. Sin embargo, no todo era innovación y reconocimiento. Sam también lanzó un proyecto más controvertido, WorldCoin, un sistema de identificación global mediante escaneo del iris. La propuesta generó alarma en gobiernos y reguladores, especialmente en Europa y América Latina, debido al potencial riesgo para la privacidad de millones de personas. La filosofía de Sam era clara: en un mundo donde las máquinas podrían hacer casi todo, se necesitaría un mecanismo para garantizar la humanidad de cada individuo.
La criptomoneda asociada, WorldCoin, prometía recompensar a quienes participaran, pero también habría un debate crítico. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a entregar nuestros datos más íntimos a cambio de incentivos digitales? En paralelo, las relaciones políticas se complicaban. Altman, conocido por su postura progresista, donó dinero a figuras inesperadas, incluyendo a Donald Trump, buscando asegurar apoyo gubernamental para proyectos tecnológicos de gran escala, como el Centro de Supercomputación Stargate, destinado a la inteligencia artificial general. Mientras Sam maniobraba en política y tecnología, surgían desafíos de magnitud histórica. Gigantes como Elon Musk, Larry Ellison y Masayoshi Son tenían sus propios planes, y la competencia por la supremacía tecnológica estaba lejos de terminar. Cada movimiento, cada inversión, cada alianza podía definir quién tendría el control sobre la próxima era de la inteligencia artificial. El capítulo 2 nos deja con una conclusión inquietante. OpenAI y Sam Altman no solo están construyendo tecnología, sino también reescribiendo las reglas de la influencia global. La frontera entre innovación, ética y poder nunca ha sido tan difusa. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde llegará esta carrera por el control de la inteligencia artificial? A medida que OpenAI consolidaba su posición, un nombre volvía a aparecer en el horizonte de Sam Altman, Elon Musk. Lo que había sido una amistad y colaboración estratégica terminó convirtiéndose en una rivalidad marcada por el poder y la influencia tecnológica. Musk, que había iniciado su propio proyecto de inteligencia artificial con xAI, veía a OpenAI como un competidor directo, capaz de arrebatarle la supremacía en IA. En 2024, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Musk presentó una oferta pública de $97.400 millones por OpenAI. No buscaba comprar la empresa, sino establecer un precio de referencia que obligara a Altman a justificar su modelo de negocio y reforzar la percepción de que OpenAI estaba sobrevalorada. La maniobra fue astuta y agresiva. Altman no se intimidó. Con su característico sarcasmo, respondió ofreciendo solo un 10% de esa cifra, $9.740 millones, dejando claro que no se trataba de una negociación tradicional, era un juego estratégico. Musk reaccionó indignado, calificando la propuesta de estafa, pero Altman tenía claro que su objetivo era mantener el control absoluto de OpenAI, incluso si eso significaba desafiar al hombre más rico del mundo. Mientras tanto, el proyecto Stargate avanzaba a pasos agigantados. Sam necesitaba infraestructura masiva para entrenar la inteligencia artificial general que había imaginado. La colaboración con Donald Trump, Masayoshi Son y Larry Ellison aseguraba apoyo financiero y político, pero también consolidaba la percepción de que Altman podía manipular los engranajes del poder global para sus propios fines. El conflicto no era solo financiero. Musk cuestionaba la ética y transparencia de OpenAI, mientras Altman defendía su modelo híbrido, una fundación sin ánimo de lucro controlando una empresa con fines limitados de lucro. Cada decisión, cada inversión, cada centro de supercomputación representaba un movimiento en un tablero global donde la IA era la pieza más valiosa. En paralelo, OpenAI expandía su influencia a nivel mundial. Microsoft reforzaba su inversión con miles de millones de dólares y capacidades de supercomputación sin precedentes. Los modelos GPT avanzaban.
GPT-4 y GPT-5 prometían capacidades aún más sorprendentes, desde programación avanzada hasta análisis predictivo y creatividad literaria. Cada iteración consolidaba la reputación de Altman y su equipo como arquitectos del futuro digital. Pero no todo era éxito. Las autoridades europeas, alertadas por proyectos como WorldCoin, iniciaron investigaciones por el tratamiento de datos biométricos. Alemania, Francia y España exigieron la eliminación de registros y la protección de los datos de millones de usuarios. Altman defendió la iniciativa como un paso necesario para preparar la identidad digital en la era de la inteligencia artificial, pero las críticas no cesaron. El escenario se complicaba aún más. Musk no solo buscaba socavar la influencia de OpenAI, sino también posicionar xAI como alternativa dominante. La competencia tecnológica se transformó en un enfrentamiento público y mediático, con discursos, tweets y movimientos estratégicos calculados para influir en la opinión pública y en los inversores. En medio de esta batalla, Sam Altman continuaba innovando. Su colaboración con el antiguo diseñador de Apple, John Ive, apuntaba a desarrollar dispositivos que integraran inteligencia artificial avanzada de manera cotidiana, interfaces por voz, gafas inteligentes y sistemas integrados en el hogar y el trabajo. La visión era clara. La IA no solo debía estar en los servidores, sino formar parte integral de la vida diaria, redefiniendo la relación entre humanos y máquinas. Este capítulo deja una reflexión inquietante. La carrera por la inteligencia artificial no es solo una cuestión de tecnología. Es un juego de poder global, donde las decisiones éticas, las alianzas estratégicas y las maniobras políticas determinan quién definirá el rumbo de la humanidad en la era digital. Altman y Musk son solo dos piezas en un tablero mucho más amplio, pero sus movimientos marcarán el futuro de millones de vidas. El capítulo 3 termina con una pregunta latente. ¿Quién controlará la inteligencia artificial general cuando esté disponible? La competencia está en marcha, y cada decisión podría cambiar el equilibrio de poder mundial para siempre. Mientras OpenAI y otros gigantes tecnológicos consolidaban sus proyectos de inteligencia artificial, el mundo empezaba a preguntarse sobre los límites éticos de estas innovaciones. La IA ya no era un experimento de laboratorio. Se estaba convirtiendo en una herramienta capaz de afectar la economía, la política y la vida cotidiana de millones de personas. Sam Altman entendía que, más allá de los avances tecnológicos, la legitimidad de OpenAI dependía de la confianza pública y la regulación gubernamental. En mayo de 2023, Altman testificó ante el Congreso de Estados Unidos, pidiendo límites legales para su propia tecnología. Alertó sobre los riesgos de la desinformación masiva, la pérdida de empleos y la manipulación electoral. Su discurso fue recibido con admiración y preocupación a partes iguales. Sin embargo, dentro de OpenAI existían tensiones internas. Algunos investigadores creían que el ritmo de desarrollo era demasiado rápido y que se debía reflexionar sobre las consecuencias éticas. La estructura híbrida de la empresa, una fundación sin ánimo de lucro controlando la empresa con fines de lucro, generaba desconfianza y debates sobre la transparencia. Altman necesitaba equilibrar innovación, ética y poder corporativo, una tarea que se volvía cada vez más compleja. En paralelo, gobiernos y reguladores de todo el mundo empezaban a examinar el impacto de la IA en la sociedad. Europa lideró el camino, implementando regulaciones estrictas sobre la privacidad, la protección de datos y el uso de algoritmos avanzados.
Las sanciones a proyectos como WorldCoin mostraban que incluso los multimillonarios podían enfrentar límites legales, especialmente cuando sus iniciativas involucraban datos biométricos y ciudadanos vulnerables. Mientras tanto, OpenAI seguía expandiéndose, desarrollando centros de supercomputación masivos como Stargate, capaces de entrenar modelos cada vez más avanzados. La inversión global en infraestructura de IA crecía de manera exponencial. Google, Meta, Microsoft y Amazon gastaban miles de millones en centros de datos, GPUs de última generación y equipos de investigación. Cada nuevo chip y cada innovación tecnológica representaba una carrera contrarreloj para asegurar la supremacía digital. La cuestión no era solo quién construiría la IA más poderosa, sino cómo se usaría esa tecnología. Las decisiones sobre la distribución de riqueza generada por la IA, la privacidad de los ciudadanos y la influencia política se volvían cada vez más críticas. Altman defendía que la IA debía ser un motor de progreso social, pero los críticos advertían que concentrar poder tecnológico en manos de unas pocas corporaciones podría llevar a una nueva forma de control global. El capítulo también plantea un dilema filosófico. A medida que la IA se integra en nuestras vidas, desde asistentes virtuales hasta sistemas de diagnóstico médico y automóviles autónomos, la línea entre la autonomía humana y la automatización se vuelve difusa. La dependencia tecnológica aumenta y, con ella, los riesgos asociados a fallos, errores o manipulación malintencionada. Altman y su equipo exploran soluciones innovadoras, interfaces hombre-máquina, gafas inteligentes, auriculares de realidad aumentada y asistentes de voz personalizados. Su visión es que la IA no sea solo una herramienta pasiva, sino un socio activo en la toma de decisiones y la creatividad humana, redefiniendo la relación entre personas y máquinas. Pero con cada avance surge un nuevo riesgo: la posibilidad de inteligencias artificiales fuera de control, algoritmos con sesgos profundos o sistemas capaces de manipular información a gran escala. La regulación global todavía está lejos de alcanzar a la velocidad de la innovación tecnológica, y la brecha entre países con recursos y regulaciones robustas y aquellos sin infraestructura suficiente puede generar desequilibrios significativos. El capítulo 4 termina planteando la pregunta central de nuestra era tecnológica. ¿Seremos capaces de controlar la inteligencia artificial antes de que cambie radicalmente nuestras sociedades? Altman ha construido un imperio que podría transformar el mundo, pero las decisiones que tome ahora determinarán si la IA será una herramienta de progreso o un instrumento de concentración de poder. En el siguiente capítulo exploraremos las alianzas, traiciones y estrategias secretas que definirán quién dominará la inteligencia artificial globalmente, y cómo los gigantes tecnológicos luchan por imponer su visión del futuro. Alianzas, traiciones y la carrera hacia la inteligencia artificial general. Mientras OpenAI avanzaba en sus investigaciones, la carrera por la inteligencia artificial general, AGI, se intensificaba a nivel global. Cada jugador en este tablero, Microsoft, Google, Meta, Amazon e incluso corporaciones chinas como DeepMind, buscaba construir la IA definitiva antes que cualquier competidor. La velocidad no era solo un indicador de éxito, era una cuestión de supervivencia tecnológica. Sam Altman entendía que la tecnología no se desarrollaba en un vacío. Para consolidar su posición, debía crear alianzas estratégicas con inversionistas, gobiernos y socios tecnológicos. Masayoshi Son, Larry Ellison y otros multimillonarios comenzaron a jugar un papel crucial: financiamiento masivo, acceso a infraestructura avanzada y respaldo político. Pero las alianzas rara vez eran inquebrantables. Elon Musk, por ejemplo, había pasado de ser un aliado inicial a un rival estratégico, desarrollando xAI y Colossus como competidores directos. Sus diferencias con Altman no eran solo tecnológicas,
sino ideológicas, sobre cómo debería gestionarse la IA y qué límites éticos debían imponerse. En este escenario, cada movimiento era medido y cada declaración pública cuidadosamente calibrada. Altman sabía que la percepción lo era todo. Un paso en falso podía desatar la desconfianza de inversionistas y gobiernos. Por eso, mientras anunciaba proyectos visionarios como Stargate, también mantenía bajo perfil las operaciones más controvertidas, como WorldCoin. Los conflictos internos tampoco se hicieron esperar. Investigadores y cofundadores tenían visiones diferentes sobre el ritmo de desarrollo, la transparencia y la ética. Ilya Sutskever, por ejemplo, impulsó una pausa ética que provocó la destitución temporal de Altman, solo para que éste regresara reforzado por la solidaridad del equipo y el respaldo de Microsoft. Este episodio mostró que, incluso entre los visionarios, el poder y la política interna podían determinar el curso de la tecnología. A nivel global, los gobiernos comenzaban a monitorizar y regular de cerca a los líderes de la IA. Estados Unidos, Europa y algunos países asiáticos buscaban garantizar que estas tecnologías no concentraran poder de manera indebida ni vulneraran la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, la rapidez de la innovación siempre iba un paso por delante de la legislación. Mientras tanto, Altman y su equipo desarrollaban nuevos sistemas de supercomputación capaces de entrenar modelos cada vez más avanzados. Stargate no era solo un centro de datos, era un laboratorio para experimentar con capacidades cognitivas cercanas a la AI, interfaces humano-máquina y herramientas de análisis predictivo que podrían redefinir industrias enteras. El capítulo también expone la dimensión estratégica, control de infraestructura, acceso a talento global, protección de propiedad intelectual y alianzas políticas. Cada decisión, desde dónde ubicar un centro de datos hasta qué socios involucrar, podía determinar si OpenAI se convertía en líder global o era superado por competidores mejor financiados. Además, los riesgos no eran solo corporativos, sino geopolíticos. La IA avanzada podía alterar el equilibrio de poder entre naciones, influir en la economía global y redefinir la seguridad internacional. Altman era consciente de que cada algoritmo, cada modelo entrenado, podía ser un arma o un catalizador de progreso. El capítulo concluye planteando la pregunta crítica: ¿quién controlará la inteligencia artificial y con qué propósito? La respuesta determinará no solo qué corporación domina, sino también cómo la IA impactará nuestras vidas, la economía global y la estructura del poder mundial. En el siguiente capítulo, exploraremos los escenarios futuros de la AI, incluyendo riesgos de concentración de poder, posibles conflictos internacionales y la interacción de la inteligencia artificial con nuestra vida cotidiana, desde la economía hasta la política y la privacidad personal. El futuro de la inteligencia artificial y los escenarios globales. Mientras OpenAI y otras corporaciones avanzan hacia la inteligencia artificial general, surge una pregunta ineludible: ¿cómo se integrará la AI en la sociedad y quién controlará sus impactos? No hablamos solo de tecnología, sino de decisiones que podrían definir la economía, la política y la privacidad de millones de personas. El desarrollo de sistemas como Stargate abre posibilidades inimaginables: automatización total de industrias, asistencia médica avanzada, predicciones económicas y simulaciones de escenarios globales. Pero también plantea riesgos de concentración de poder. Una corporación o un gobierno con control sobre la AI podría decidir el destino de la humanidad, desde el acceso a recursos hasta la seguridad nacional. A nivel social, la AI cambiará radicalmente cómo vivimos. Imaginen un mundo donde la educación, el trabajo y la gobernanza sean asistidos por inteligencia artificial. Podríamos tener políticas públicas optimizadas, decisiones económicas más eficientes y diagnósticos médicos precisos al instante. Pero el mismo poder podría ser usado para manipular la opinión pública, vigilar masivamente o controlar la economía global. La privacidad es otro frente crítico. Altman ya mostró un ejemplo con WorldCoin: biometría, datos personales y criptomonedas. El dilema es claro: la comodidad y la eficiencia vienen con un precio, y ese precio es la información sobre nosotros mismos, cada movimiento, cada decisión. La pregunta que debemos hacernos es:
¿Queremos un futuro donde nuestra identidad esté bajo el control de unas pocas corporaciones? En términos tecnológicos, los centros como Stargate y Colossus son solo el comienzo. El futuro de la AGI dependerá de infraestructura, talento, financiamiento y visión ética. Cada chip de Nvidia, cada servidor de supercomputación, cada algoritmo entrenado es un paso más hacia un futuro donde la línea entre lo humano y lo artificial será cada vez más difusa. Los riesgos globales no se limitan a las corporaciones. Los gobiernos y actores internacionales ya están evaluando cómo la AGI puede redefinir la guerra, el comercio y la diplomacia. La carrera no es solo tecnológica, es geopolítica. Países con más recursos y acceso a talento avanzado podrían dictar reglas que afecten a todos los demás. Sin embargo, también existe una esperanza: la regulación, la ética y la cooperación internacional. Altman, a pesar de su ambición, ha reconocido públicamente la necesidad de límites legales. La sociedad debe involucrarse, debatiendo sobre qué es aceptable y qué no en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. En conclusión, el legado de Sam Altman y OpenAI es más que tecnológico, es un experimento social, ético y político. Mientras contemplamos el horizonte de la AGI, debemos preguntarnos: ¿estamos preparados para una inteligencia que piensa, aprende y decide a escala global? ¿Seremos capaces de usarla para el bien común, o permitiremos que unos pocos definan el destino de todos? El siguiente paso de este viaje es la vigilancia global de la tecnología, la ética de la IA y la preparación de la humanidad para un futuro donde la inteligencia artificial no solo complementa, sino que transforma la vida cotidiana. Un futuro incierto, fascinante y cargado de posibilidades, donde cada decisión que tomemos hoy afectará a las próximas generaciones. Con esto concluye nuestra narración sobre Sam Altman, OpenAI y la carrera hacia la AGI. La historia no termina aquí, es un relato vivo, que evoluciona con cada nuevo avance tecnológico y cada decisión ética que tomamos como sociedad. Sígueme para no perderte ningún video.